Continuamos aquí en Alta Política, como todos los martes, ¿no? En la señal 2 de Somos Alta, y junto a Rosario Lurralde y Javier Cornejo, intentando esclarecernos de estos temas, como decíamos, que tienen que ver directamente con la vida de los ciudadanos. No es un tema de los políticos, es un problema directamente que atañe a lo que es y lo que somos supuestamente la República Argentina. Muy buenas noches, Federico Núñez Burgos, gracias por compartir esta mesa. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Y como politólogo, como licenciado en Ciencias Políticas, ¿no? Como un hombre también vinculado directamente a una labor política de años, queríamos también compartir tu opinión, cómo estás viviendo esta falta de república, o no sé, respecto a lo que vos con mucha pensás. preocupación, digamos, ¿no? Con mucha preocupación la noche de la votación, bueno, los invitados relataban esta situación, ¿no? El caso de Olmedo, y me parece una intervención muy buena la de Caro Figueroa. Pero digo, me preocupaba, mientras pensaba todo esto, pensaba el día siguiente, ¿no? El día siguiente en donde la pregunta fundamental es qué hacíamos los ciudadanos moderados. Aquellos que no estamos, digamos, o aquellos que no están del todo con la oposición o de todo, ¿no? O que se oponen a todo, sino que estábamos por allí en condiciones de decir, a ver, este camino no es quizás el más óptimo, pero podríamos acompañarlo en esto, en aquello, y tratar de buscar espacios de consenso, buscar espacios de acuerdo para resolver los problemas de los argentinos, esos espacios en donde decimos, bueno, la oposición, el oficialismo, las mayorías. Decía, ¿dónde va a quedar todo eso? ¿Dónde vamos a quedar los moderados? Esta era mi pregunta. Cuando el Estado mismo, detrás del gobierno, lo que hace es avasallar directamente nuestras libertades, avasallar nuestros derechos, y lo peor de todo es que encima licúa la responsabilidad individual que tiene cada uno de los legisladores que estaban sentados allí en un 54% sin forma. ¿Quién es el responsable del debilitamiento de la República, de la justicia? ¿Los diputados que votaron? Claro. ¿O el 54% ese que no sabemos quién es? Allí estaban los dos argumentos. Mire, era claro verlo a Rossi defendiendo esta posición digamos, de intransigencia, y era clara la oposición con su argumento. Me parece que allí se marcaron dos repúblicas. Una república en donde tenemos que caminar en la defensa de las garantías individuales, en la defensa de las garantías constitucionales, en el derecho de los ciudadanos a sentirnos seguros. Y una república que se animaría a disfrazar nuestras libertades y nuestras garantías en una mayoría que no sabemos dónde está, claro, y sobre la que nadie se hace cargo. Y cuando hablas de moderados, yo recuerdo también que en los prolegómenos del nacionalsocialismo, Adolf Hitler también llegó democráticamente y con los moderados del Reichstag que lo apoyaban. Una vez que lo apoyaron, incendiaron el Reichstag, que es como el Parlamento, como es el Congreso, un edificio similar al Congreso de la Nación Argentina, que terminó incendiado. Y a partir de ahí, bueno, se armó el Tercer Reich, digamos, ¿no? Entonces, en definitiva, con esto no quiero ser agorero de una catástrofe, pero hay que estar atento a estos avasallamientos. Al día siguiente, y esto me preocupaba más, ¿no? Decía, la noche esa era muy preocupada. Al día siguiente, un señor como Moreno entra a las patadas a la asamblea del Grupo Clarín. Y no sé si ustedes han visto en la televisión, cuando Moreno se le acerca a la policía y le dice, usted está bajo mis órdenes y le ordeno que si ocurre tal cosa, usted detiene a un fulano. ¿Ustedes se imaginan una república en donde la Policía Federal queda en manos de un señor como Moreno, que claro, es el ministro, perdón, que es el secretario de Comercio? Como el ministro de Comercio. Digo, es un problema muy grave, ¿no? Traía esto a colación porque lo que me preocupaba era esto, la historia de Occidente. Es una historia de la libertad. Hemos luchado en contra de la esclavitud, hemos luchado en contra de la servidumbre, hemos luchado en contra del Estado que no permite la libertad y el desarrollo. Tenemos que rescatar esos principios de la libertad. Libertad sobre la cual se escribió la letra de la Constitución histórica de la Argentina. Claro. Y las constituciones grandes del mundo. No aquellas constituciones que someten al ciudadano a la condición de clase o a la condición de pueblo o a la condición del colectivo, sino a la condición de un sujeto, de una persona. Claro. Y en esta discusión de la persona, yo decía, a ver, y entonces, ¿qué es la persona? Porque lo que estamos discutiendo aquí es si estas personas van a tener derecho o vamos a terminar siendo sometidos a un colectivo circunstancial. Es decir, a la mayoría circunstancial del 54% debo, digamos, respetar en función de que avasallen mis libertades individuales. Y la persona es esta doble identidad. Es una identidad individual, única, irrepetible, pero también colectiva.
Y en ese colectivo no pierde su individualidad. No, Y aquí es donde nos diferenciamos de las teorías autoritarias. Hace poco me decía, bueno, esto no es totalitarismo, mire, y es cierto, podemos conversar, podemos caminar libremente, pero el problema lo tenemos. Si quienes estamos viendo esta situación, si los moderados que estamos trabajando en esta línea, si quienes estamos por lo menos llamando la atención de lo que está ocurriendo, no hacemos nada. Y lo que tenemos que hacer es defender a la República. Esto no es defender a un partido o a otro, o a una posición o a otra. Y me hiciste acordar, Federico, los portales de internet, en Facebook, ese Salvemos la República, hay muchas proclamas respecto de poner manos a la obra, a la tarea de reconstruir, ¿no?, la República, como que ya está vilipendiada, ¿no? Claro, de explicar, porque muchas veces lo que pasaba, Federico, es que quizás la gente no se informó porque no sabe las consecuencias que eso tiene. Explicándole a la gente que estamos pasando a una suerte de monarquía institucional, si se le puede decir, o de régimen político, es otra cosa. Es decir, estamos yendo hacia un totalitarismo porque se van eliminando las funciones de control que tienen otros poderes. Básico el poder legislativo o el judicial. Y básico en esa división de poderes, donde además no puede estar un poder avasallando a otro. En este caso, puntualmente se siente y se ve y es bien notorio el avasallamiento sobre el Poder Judicial. Mira, la violencia, y voy a decir, digamos, en términos de violencia, en tanto agresión a los derechos individuales, ¿sí? O sea, no me refiero solamente a la policía que agarra palos, ¿no?, pensando en estos días la situación, por ejemplo, del Borda. Claro. La violencia es mala cuando es de derecha, cuando es de izquierda, cuando es popular, cuando es aristocrática, cuando es oligarca, cuando es donde sea. Miren, si hay violencia, ahí no podemos estar. Si hay república, si hay libertad, si hay individuos, si hay personas, si hay dignidad, bueno, allí es donde nos tienen que encontrar. Entonces, yo creo que hay que caminar hasta ahí. La oposición tiene un desafío fenomenal. Y el desafío fenomenal es avanzar en la construcción de un frente que efectivamente defienda a la República. Sí, yo creo es la dificultad más grande que es difícil, porque decíamos cuando comenzamos el programa que los gobernadores en Argentina están sometidos a la ley de la caja. Y lamentablemente hay dos provincias que son notorias en esto. Por ahí la provincia de Buenos Aires, siendo tan poderosa, Scioli se ve sometido a la voluntad, digamos, del Poder Ejecutivo para poder sobrevivir, siendo una provincia más grande de la Argentina, en términos de productos, ni hablar la ciudad de Buenos Aires permanentemente con los problemas que tiene, pero con un per cápita alto, pero siempre con esa tirantez. Y Córdoba, que está ahí peleando su propia autonomía, podríamos decir, porque es una provincia riquísima, es decir, es muy grande, y a lo mejor le queda algo de rienda como para poder hacerlo. Las demás provincias, y yo, digamos, uno hace la lectura, muchos gobernadores no están de acuerdo con esto, y sin embargo están sometidos al arbitrio de la caja, es decir, los doblega el hecho de que si vos no me acompañás en esto, te quito presupuesto, no te doy las obras y te mato tu pueblo. Bueno, tenemos que estar atentos a esto, a ver hasta qué punto también los ciudadanos, como decís vos bien, Federico, acompañemos, participemos, nos movilicemos y acompañemos inclusive a muchos gobernadores a poder dar esa patriada, si se quiere, contra el totalitarismo. Pero en la cumbre, el mes pasado salió la cumbre de gobernadores, Andrés, y en la cumbre de gobernadores se vio claramente cómo se planteaba esto que habla Federico de la violencia y de ahora estar subyugado. Entonces no podemos plantear la violencia como opción a este subyugamiento al poder central, porque no tenemos caja. Entonces fomentamos la violencia y fomentamos a este enfrentamiento en la sociedad argentina. Mira, hay unas cosas interesantes aquí, ¿no? Esto que planteabas, Andrés, recién, no es una sensación. Ayer un diputado fueguino dijo, señores, yo tuve que votar lo de Irán a cambio de que liberen adelantos de la coparticipación. O sea, lo dijeron, no sé, no es que estamos elucubrando. Allí está, digamos, la prueba que nos permite, no es una sensación, me robaron, ¿no? Bueno, a ver, a mí concretamente, hablando con Cristina Fiore antes de la votación, me dijo, bueno, no tengo otra alternativa que votar esto. Quiere decir que evidentemente que pensaba ella otra cosa y tuvo que votar así, bueno. Y que no hay independencia. No hay independencia ahí. Bueno, y cuando yo me refiero a la violencia... No sé Walter Washer por qué votó así, no tengo ni idea, pero bueno. Y cuando yo me refiero a la violencia, decía lo siguiente. En estos mismos días, una denuncia de una empresa como Rolf Loren dice, bueno, señores, en la Argentina pagué coimas, ¿no? La denuncia se hizo pública. Bueno, ¿quiénes son los investigados? Les han trabado la clave única de identificación tributaria, es decir, el quit, a los despachantes de aduana que estaban en el trámite.
a la empresa que estaba en el trámite, pero no al titular de la AFIP, que en ese momento era el titular de la aduana. A ver, eso es violencia. No hace falta que me manden a la policía a mi casa. Digo, no hace falta. No. Hace falta que si yo digo, me parece que, miren, ha caído la demanda de viviendas, me mandan a la DGI o a la AFIP. Que si yo denuncio un caso de corrupción, resulta que ahora el denunciante, después de decir que es ficción, ¿no?, es denunciado. En una justicia que cada vez es más débil, que cada vez es más temerosa y que tengo miedo, realmente, que esté negociando por la caja. Al final de cuentas, este vaticinio de algún legislador extremadamente radicalizado, digo, termina siendo una sensación muy fuerte. O lo que pasó horas antes, ¿no?, del tratamiento de la ley, se hablaba de un pacto entre el presidente de la Corte y la presidenta de los argentinos. A cambio de para dejarle la caja. Alguna cosita que era la caja. Mira, una cosa solamente para cerrar, quería traer esto que había planteado Caro recién. Caro Figueroa, me parece que realmente los argentinos no hemos tenido en cuenta la importancia de la reforma del 94, el esfuerzo que hizo toda la sociedad argentina allá en aquellos años 83 y en estos años 90 para reforzar un sistema que faltaba, por supuesto, y nos está demostrando, faltaba tiempo para que madure y se consolide. Y que no nos quede, digamos, a nosotros, que no se nos quiebren las fuerzas para poder reaccionar, porque puede llegar el momento de que ya nos anularon nuestra libertad y ahí ya directamente no hay ninguna chance, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Federico, por haber compartido este bloque. Vamos nosotros a una pausa y enseguida Javier Cornejo Solá y la política internacional.